¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien, espero que todos estén leyendo su Biblia, estén orando, estén buscando maneras de sentirse cerca y de estar cerca del Señor. El día de hoy quiero que hablemos de un tema bastante importante que es sobre las tentaciones. Y ustedes me podrán preguntar, ¿por qué es importante hablar sobre las tentaciones? Bueno, necesitamos conocer cuál es el área débil, cuál es el área que necesita más trabajo, cuál es el área que necesita más dependencia del Señor. Y así podemos entonces estar confiados de ir avanzando poco a poco, agarrados de la mano del Señor y saber en qué momento nosotros tenemos que pedir más gracia y más misericordia al Señor para no caer. Pues espero que tengan su Biblia cerca y si no la tienen, pues pueden ir a traerla, ponerle pausa al video, ir a traerla o pueden leer la historia un poco más adelante cuando el video termine. Quiero que me acompañen entonces al libro de Mateo en su capítulo 4 y dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vamos a hacer un alto aquí. Cuando hablamos de las tentaciones, hablamos sobre una prueba para nosotros mismos, a ver cuánto estamos dependiendo del Señor. Todos somos humanos, todos tenemos un área donde nos sentimos más susceptibles, un área donde estamos más débiles, como que estamos más propensos a caer. He escuchado que algunas personas dicen: es que mi área débil es la mentira, mi área débil es la música secular, mi área débil son los vicios, mi área débil es el robo. Entonces nosotros nos conocemos y sabemos que tenemos un área que es un poco más difícil de controlar. Y entonces al momento en que nosotros llegamos a esa prueba, podemos comprobar qué tan fuerte está esa etapa, esa área débil, qué tan fuerte y qué tan firme y qué tan cimentada está en el Señor. Y es por esa razón que nosotros pasamos las pruebas y las tentaciones, solamente para recordarnos que tenemos que buscar a Dios continuamente para no caer, para no equivocarnos y para no estar arrastrando todo esto que nos pesa en la espalda y por lo cual sentimos que no avanzamos, por lo cual no podemos cerrar ciclos. Para esa razón suceden las pruebas y las tentaciones, para que nosotros podamos examinar nuestro corazón y decir: no, esta área necesita más de Dios, entonces voy a dedicarle un poco más de tiempo a esta área para pegarme más al Señor. Todo lo que pasamos, el Señor lo usa para nuestro bien. Y exactamente así son las pruebas y las tentaciones. El Señor lo usa para nuestro bien. Tal vez el tentador quisiera hacernos fracasar y quisiera hacernos sentir culpables y quisiera mantenernos atrapados en el pecado, en la culpabilidad, en la frustración, en la debilidad. Pero el Señor utiliza esto para enseñarnos más dependencia y hacer que nosotros nos acerquemos más al Señor. Bueno, ahora ya hablemos sobre esta tentación. Y le dijo el diablo a Jesús, le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Y aquí está el primer aspecto de las tentaciones, o cómo podemos nosotros reconocer si son tentaciones. Bueno, lo primero que se va a mostrar es si lo que está buscando es tocar nuestro punto débil. Cuando una tentación se presenta, cuando una situación se presenta, yo tengo que ponerme a pensar: ¿por qué esto me está pasando a mí? ¿Por qué es en esta área? ¿Será que porque esta área es el área que más me cuesta controlar? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a cometer un pecado, los pecados no vienen así de repente que cometiste un pecado grande y ya. Los pecados se van cometiendo poco a poquito y va creciendo la intensidad del pecado hasta que simplemente ya no sientes que tanto te estás equivocando. Entonces, cuando se presenta una tentación, yo tengo que ponerme a pensar: ¿por qué es esta área la que me cuesta sujetar al Señor?
¿Por qué? Porque dice que Jesús estaba saliendo de un ayuno de 40 días y 40 noches, es decir, que él estaba susceptible, su cuerpo estaba susceptible y el diablo lo sabía. Y sabía que ese era el punto exacto donde podía tocar y hacer que Jesús se equivocara. Entonces, primero tenemos que examinar nuestro corazón y darnos cuenta si esta tentación viene porque es nuestra área débil. Y entonces tenemos que reconocer que en esa área nosotros necesitamos y dependemos más del Señor. Y Jesús le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí está cómo solucionar esta parte. Si viene la tentación y yo me doy cuenta que es porque yo tengo un área débil, que no está siendo sujeta al Señor, entonces yo recuerdo la palabra del Señor. Y ahí es donde yo puedo proteger mi área débil. Y cuando Satanás venga y quiera decirme, tú deberías de decir una mentira. Y entonces yo voy a decir, no, porque todo lo bueno, verdadero, justo, santo, proviene del Señor. Y recordar la palabra según el área débil que tú sientes. Y eso va a hacer que esa área se vaya fortaleciendo en cada momento. Y eso te va a dar más seguridad si en otro momento llega a aparecer la tentación. Luego dice el versículo 5, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí está la otra característica de una tentación. Cuando la tentación aparece es porque quiere acabarnos. Es porque quiere destruirnos, destruir nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestras convicciones, nuestros propósitos, nuestros objetivos, nuestro destino. La tentación aparece solamente para destruirnos y para hacernos daño. Y si nos damos cuenta, el diablo también comprende que si puede él tergiversar la palabra de Dios para hacerte tropezar, tú tienes que estar pendiente y recordar que dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es decir, que si una tentación se te aparece y se disfraza con la palabra de Dios o con alguien que se está disfrazando como un hijo de Dios, pero no, lo que dice no es bueno, agradable y perfecto, no le prestes atención. Porque lo único que está haciendo es orillarte a una tentación que lo único que va a hacer es destruirte. Y esa es la segunda característica de una tentación, que quiere destruirte y va a destruirte si tú le das paso. Entonces Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué refleja este versículo? Refleja que él conocía al Señor, como yo les digo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo y Él no puede contradecirse, Él no va a mentir. Entonces, si yo estoy en constante oración, estoy leyendo mi Biblia, estoy buscando al Señor, voy a conocer al Señor para identificar si esto es una tentación. Y entonces poder pararme firme y cubrirme de la gracia, la misericordia, la sabiduría que el Señor me da para poder salir adelante de esta tentación y no engañarme por las palabras que Satanás puede decir a mi oído. Dice el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. La tercera característica de una tentación es que quiere botar todos tus principios, tus valores, tus convicciones. Es decir, que cuando algo se aparece y sin importar que sea tan bonito, si te hace quebrantar una ley bíblica, pero también una ley de esas que vemos en la Constitución y los códigos, es decir, que no es correcto, que lo único que quiere es meterte en problemas. Y entonces tú tienes que estar pendiente que si te hace quebrantar las leyes, si te hace dejar a un lado tus convicciones, tienes que ser cuidadoso.
si es una persona, si es una situación. Tienes que ser muy cuidadoso porque lo único que quiere hacer es envolverte, es llegar a tu punto débil y entonces destruirte. Y esas son 3 características que tiene una tentación, 3 características de las cuales tú tienes que tener cuidado. Como te digo, las tentaciones no solamente son acciones, las tentaciones también pueden aparecer en personas. Y digo esto porque cuando yo era joven, muchas veces las tentaciones aparecían a mí en forma de personas. Y yo no lo sabía, yo decía, no, es que esta persona es muy linda, esta persona lo único que quiere es mi amistad, o esta persona en realidad sí está sentimentalmente conectada conmigo, o algo así. Y era un paso, una tentación. Y como les digo, la tentación va a buscar tu punto débil, la tentación va a intentar destruirte y la tentación va a hacer que tú olvides tus principios y que ya no te importe nada más. Y entonces Jesús le dijo, dice en el versículo 10, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Y esta es la manera en la que nosotros podemos salir de la tercera característica de la tentación, recordando que no existe nadie más supremo, superior, magnífico, santo, glorioso que nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ahora tú me puedes decir, bueno, es realmente difícil porque entonces yo voy a estar viviendo con esta tentación toda mi vida y tal vez nunca voy a poder salir de esta tentación, tal vez nunca voy a poder avanzar. Pero también quiero animarte, quiero decirte que te di estos 3 aspectos sobre las tentaciones porque tú necesitas saber cómo defenderte cuando el enemigo llegue e intente atacarte. Pero también quiero animarte diciéndote que dice en Mateo capítulo 26, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Si tú estás orando, si tú estás pendiente de mantener el fuego del amor del Señor en tu corazón, no podrás entrar en tentación, porque no importa cuántas veces Satanás quiera tentarte, tú vas a saber que puedes acercarte al Señor confiadamente y Él va a darte su abrigo para que tú puedas salir adelante y victorioso en la tentación. Y también quiero recordarles lo que dice 1 Corintios 10 en su versículo 13 y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. No importa si la primera vez tú fallas, no importa si la segunda vez tú fallas, recuerda que el Señor es más que suficiente y que el Señor te ha dado todo lo que necesitas para poder salir adelante, para poder salir victorioso de las tentaciones. Y para que no te quedes estancado, para que no te sientas mal y te sientas culpable, sino que recuerdes que cada día es un aprendizaje, cada día aprendemos algo más, cada día aprendemos a depender más del Señor. Y que cuando llegue el momento, simplemente, no importa cuántas tentaciones aparezcan, vas a ser suficientemente fuerte espiritualmente hablando, también físicamente, también mentalmente, porque si tú fortaleces tu espíritu, todo lo demás se fortalece. Y entonces vas a ser suficientemente fuerte como para que las tentaciones ya ni siquiera te interesen, ya ni siquiera te importen, ya no tengas que estar pendiente todo el tiempo. Pero es necesario que lo aprendas, porque muchas veces esto es lo que nos hace caer. No descubrir cuáles son nuestras áreas débiles y estar siempre chocando con el mismo obstáculo una y otra vez y que pareciera que no avanzamos y que estamos estancados. Y muchas veces es esto, que nosotros no nos hemos dado tiempo de conocer qué área necesita más dependencia del Señor. Necesitamos dependencia en todo, pero hay áreas que necesitan especial trabajo para entonces acercarnos continuamente más al Señor. Y así que el día de hoy hablamos sobre este tema de las tentaciones. Si tienes alguna duda, no olvides escribirme, no olvides dejarme un mensajito para que podamos resolver estas dudas juntos. Recuerda que estamos estudiando juntos la palabra de Dios y estamos aprendiendo juntos lo que Él quiere decirnos. Te invito a que te suscribas, te invito a que compartas, a que dejes tu like y que si alguna tentación aparece, tú corras a los brazos del Señor y te sientas a salvo.
Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.